Hola, seguimos con las integrales inmediatas. En este caso vamos a hacer las integrales de las exponenciales. Aquí tenemos las dos integrales de exponenciales que vamos a utilizar, si la base es el número e o bien si la base es un número diferente del número e. Si la base es el número e elevado a f necesita tener al lado su derivada para que al integrarla sea e elevado a f más k. Si la base es un número diferente del número e, la integral de a elevado a f y al lado la derivada de esta potencia será a elevado a f partido por el logaritmo neperiano de esa base. Bien, empecemos. En el primer caso tenemos e elevado a 7x más 8. Vale. E elevado a f. ¿Cuál es la derivada de 7x más 8? 7. Como no está, la podemos colocar sabiendo que si nos la hemos inventado tenemos que compensar ese 7 fuera de la integral como un séptimo, que es lo que hemos hecho aquí. De tal manera que el 1/7 que estaba fuera de la integral sigue presente y la integral de e elevado a f, f', e elevado a f y f' es e elevado a f, en este caso e elevado a 7x más 8, más la constante de integración. Siguiente integral. Ahora no es el número e el que está en la base, es un 5. Bien. 5 elevado a 7x más 9. A elevado a f. Necesitamos tener al lado f'. 7x más 9, su derivada 7. Compensando ese 7 que nos hemos inventado fuera, como un séptimo, el 1/7 sale de la integral y la integral de a elevado a f, f', a elevado a f, f' va a ser a elevado a f partido por el logaritmo neperiano de la base. 5 elevado a 7x más 9 partido por el logaritmo neperiano de 5 más k. Siguiente integral. En este caso tenemos un producto de potencia donde las potencias son las mismas y las bases son diferentes. Nosotros podemos aplicar esta propiedad de las potencias, podemos multiplicar las bases 2 por 5 y dejarlo elevado al como potencia que tenía. 2 por 5 es 10, 10 elevado a x, con lo cual tenemos a elevado a f, la derivada de x, 1 siempre está presente, así pues podemos integrarla como a elevado a f será a elevado a f por logaritmo neperiano de la base que es 10 más la constante de integración. La siguiente integral lo que hacemos es separarla de esta manera. E elevado al logaritmo neperiano de x partido por x. Es lo mismo que poner e elevado al logaritmo neperiano de x que multiplica a 1 partido por x. Lo colocamos así porque es más sencillo identificar e elevado a una función y 1 partido por x es la derivada del logaritmo neperiano de x. Con lo cual e elevado a f y f' al lado, e elevado a f más k. Siguiente integral. E elevado al coseno de 8x por el seno de 8x. Podemos identificar que la derivada del coseno de 8x es menos seno de 8x por 8. Con lo cual, a esta expresión de aquí le faltaría el menos y le faltaría el 8, que es lo que hemos colocado en esta expresión que tenemos. E elevado a f, la derivada del coseno de 8x es menos seno de 8x por 8. Nos hemos inventado este menos, nos hemos inventado este 8, con lo cual lo compensamos fuera de la integral como menos 1/8. El menos compensa este menos de aquí, porque menos y menos sería más, y el 1/8 compensa al 8 que nos hemos inventado, 8 por 1/8 quedaría igual. Pero tenemos e elevado a f y f'. Con lo cual, está preparada para integrar. El menos 1/8 que teníamos dentro de la integral lo tenemos fuera. Y la integral de e elevado a f, f', e elevado a f, más la constante de integración. Bien, última integral, e elevado al arcoseno de x partido de la raíz de 1 menos x cuadrado. Hacemos lo mismo que hicimos en este caso de aquí. La separamos. De forma que tenemos la exponencial multiplicando la expresión 1 partido de raíz de 1 menos x cuadrado. Esta expresión es la derivada del arcoseno de x. Tenemos e elevado a una función
y su derivada la tenemos al lado. E elevado a f por f' de x será el resultado de la integral e elevado a la función más k. Sean felices.